Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos que gustan de aprender un poquito de inglés aquí con el staff de Universal English Institute? Recuerden ustedes que estamos ubicados aquí en la ciudad de Puebla junto a Héroes. Bueno, vamos a comenzar con nuestro tema de hoy. El día de hoy nos toca ver un tema de especial importancia. Hoy vamos a aprender cómo utilizar el verbo modal can. ¿De acuerdo? Este verbo es muy importante en el inglés, fíjense, tiene varios usos. El primero de ellos, y bueno, el más extendido, es para expresar habilidad, ability. En segundo término, este verbo modal, el verbo can, que es el verbo poder, nos va a servir para expresar también to ask, refuse, or give permission. Para pedir, dar y negar permiso. Muchas veces pensemos, nosotros queremos ir a una fiesta, pues tenemos que pedir permiso a nuestros papás. Vamos a ver en un momento cómo hacer eso. Recuerden, siempre que aprendemos una nueva estructura, nosotros tenemos que aprender cómo negar, cómo afirmar y cómo hacer preguntas. Aprendamos primero cómo debemos hacer nosotros una afirmación. Fíjense bien en la estructura. Si nosotros deseamos hacer una afirmación, lo único que tenemos que hacer es colocar en primer término nuestro sustantivo, es decir, la persona, cosa o animal de la que estamos hablando, posteriormente el verbo can y después de él, muy importante, debemos utilizar otro verbo, es decir, yo voy a expresar qué es lo que puedo hacer, de qué tengo esa habilidad, ¿recuerdan? Entonces sería de la siguiente manera. Vamos a hablar de mí en esta ocasión. Julio, en este caso, es un sustantivo. Posteriormente, como platicábamos, necesitamos poner nuestro verbo can y posteriormente otro verbo. Ese otro verbo es muy importante. Aquí no debemos equivocarnos. Este verbo debe de estar en su forma simple, debe de estar en infinitivo. Por ejemplo, de esta manera, ya complementamos nuestra oración de esta forma. Julio can go to the cinema. O pensemos en otra actividad. Pensemos que ahora utilizamos un pronombre personal como lo es I. I can play the piano. Ahora, en esta segunda oración, I can play the piano, estamos hablando de la habilidad que yo tengo para interpretar este instrumento musical. Puedo tocar el piano, ¿de acuerdo? Bien, algo que es bien importante que ustedes recuerden en cualquier ocasión que ustedes deseen utilizar el verbo poder, lo es que este verbo modal, como todos los verbos modales que poco a poco iremos viendo, sirve igual con todos los pronombres personales, sea que yo hable de I, you, he, she, it, we, they. Con todos nuestros pronombres personales, el can se utiliza igual, no hay excepciones, no hay que agregar ni quitar nada como lo tenemos que hacer con algunos otros verbos, por ejemplo, cuando hablamos en presente simple. Aquí no, por lo cual concluimos que el can pues es un verbo muy fácil, muy sencillo. Bien, continuamos. Si queremos hacer una oración negativa, precisamente el verbo can nos presenta la ventaja de que él mismo se va a negar a él mismo, es a quien debemos agregarle la partícula not para expresar esa negación. Esto es, si yo deseo negar esta primera oración, lo haríamos de esta manera. Julio can't go to the cinema. Como podemos observar claramente aquí, lo único que hicimos fue agregar el not al mismo verbo can. Podríamos hacerlo también de manera completa, cannot, ¿de acuerdo? Es completamente lo mismo. Ahora, por último, si nosotros deseamos hacer una pregunta, como siempre, como cualquier otra pregunta en inglés, esto se vuelve una cuestión únicamente de orden. Esto es, ¿cómo lo haríamos? Debemos comenzar primero con el verbo can, posteriormente el sustantivo o pronombre personal como lo teníamos aquí y el resto de nuestra oración. Es decir, quedaría de la siguiente forma. Can Julio go to the cinema? Y ahí tenemos nuestra pregunta. ¿Qué observamos? Lo único que hicimos aquí fue invertir el orden. Cuando teníamos una afirmación, utilizábamos en primer término el sustantivo o el pronombre personal, posteriormente el verbo can.
Aquí lo único que hicimos fue hacerlo al contrario. Primero debemos utilizar el modal verb can y posteriormente el sustantivo. Bien, finalmente tenemos que aprender cómo dar respuestas cortas a este tipo de preguntas. Si a mí me hicieran en este momento esa pregunta de manera directa, ¿Can Julia go to the cinema? ¿Cómo es que debemos responder? Como siempre podemos dar una respuesta afirmativa que sería de esta forma. Yes, he can. O en su defecto, si yo deseo dar una respuesta negativa, sería de la siguiente manera. No, he can't. Así que, de alguna forma, hasta aquí creo que ha quedado claro la estructura de las oraciones en las cuales incluimos el verbo poder. Recuerden, para hacerlo un poquito más breve y antes de concluir esta cápsula, para afirmar con el verbo can, lo que hacemos es poner en primer término nuestro sustantivo o pronombre personal, después el verbo can, que es el que hemos estado abordando en toda esta sesión, y después cualquier otro verbo que debe de ir en bare infinitive, es decir, sin to, sin ing. Posteriormente, si yo quiero hacer una negación, el verbo can me permite precisamente no utilizar un auxiliar extra. Esto es, él mismo se presta para negarse y sigue las mismas reglas. Después de él utilizamos un verbo en bare infinitive también, sin to. Y para hacer una pregunta, como siempre en el inglés, se vuelve únicamente una cuestión de orden. Esto es, en primer término utilizamos el verbo can y después el sustantivo. Recuerden, al contrario de cuando hacemos una oración afirmativa. Bien, y antes de concluir, me gustaría invitarlos nuevamente, como siempre, a que nos visiten, a que vengan y conozcan nuestra escuela. Recuerden que nos encontramos ubicados en la prolongación de la 14 Sur 11.531, aquí en San José Chapulco, a un ladito de Héroes. Así que bueno, estamos a sus órdenes como siempre. Nos daría mucho gusto que nos visitaran, que conocieran nuestras instalaciones, al igual que comenten todos sus videos, todos sus comentarios, todas sus dudas, y que nos sigan a través del Facebook. Recuerden, Universal English Institute MX, así nos ubican en el Facebook. Y bueno, pues estamos en contacto permanente con ustedes. Hasta la próxima.